Hola amigos, soy José Enrique García, osteópata profesional bajo normativa europea y máster en osteopatía bajo evidencia científica y práctica clínica. Me conocéis ya la gran mayoría que estáis siguiendo especialmente a través de mi canal de YouTube, cuál es mi formato y mi filosofía de trabajo en cuanto a las disfunciones somáticas del cuerpo humano. Lo que aquí vengo a presentar hoy, después de un vídeo anterior que presenté, ya está en el canal de YouTube, de cómo trabajar los tejidos blandos y conectivos en un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo y otra vez a vueltas con ello, es ahora cuáles son las manipulaciones, las técnicas de normalización osteopáticas que utilizamos para devolver o para ayudar a la reestructuración orgánica a tener una buena información entre neuronas a través de los neurotransmisores. Entonces, en los estudios que hemos realizado en investigación y práctica sobre el abordaje osteopático para la evaluación y el trabajo en el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, SAMP, lo vamos a decir genéricamente, ya están publicadas 2 ediciones en libro, la última de Rerum Natura, desde noviembre de 2023, la segunda edición, y ahí está explicado realmente cómo se actúa en osteopatía, y de ahí, de este libro, se derivan los seminarios de 24 horas lectivas que se dan para profesionales de la sanidad y especialmente para osteópatas, lógicamente. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de la pisada cómo reestructuramos una pelvis. No solamente vale para el SAMP, sino también para cualquier tipo de disfunción a nivel pélvico, a nivel de articulación de la cadera o a nivel lumbar. Entonces, vamos a ver cómo es necesario, que aparecen en todos los casos, que haya una buena alineación de pelvis no dismétrica para poder realmente dar esa información necesaria para el propio organismo y que haya esas descargas eléctricas necesarias para que el dolor se reduzca. Muy importante es que no haya para el abordaje osteopático intervención quirúrgica previa de cualquier tipo de proceso urogenital, que aun conociéndolo el osteópata, en la historia clínica que hacemos con la persona que viene sufriendo este tipo de neuropatía, vamos a ver si ha sido intervenido quirúrgicamente, la posibilidad, dependiendo del tipo de cirugía que se le haya hecho, de poder abordarlo de una forma osteopática. Entonces, en el vídeo vamos a ver diferentes manipulaciones con técnicas directas, semidirectas e indirectas, dependiendo del caso de cada persona, de los huesos ilíacos para su simetría pélvica con referencia al hueso sacro. Vamos a ver cómo articular el hueso sacro 2-4 días después con referencia a los nuevos movimientos que nos está ofreciendo la báscula pélvica, y vamos a ver cómo reestructuramos con las diferentes técnicas de normalización osteopática la columna lumbar en base a la nueva función e información neurológica y celular que el cuerpo empieza a restablecer. Vamos a ver también, por último, cómo vamos a intervenir directamente para estimular esos nervios en lesión, bien sean los nervios ciáticos, bien sean cualquiera de las ramas de los nervios pudendos. Espero que os guste el vídeo que a continuación práctico vamos a realizar, que toméis buena nota, tanto profesionales como personas que lo estáis padeciendo, en cuanto a que si seguimos estos ritmos de trabajo con los tejidos blandos y conectivos que he presentado en vídeo anterior, pues tengamos la seguridad que el avance a nivel fisiológico va a existir. Es decir, confía y recupera con las técnicas de normalización osteopática. Que lo disfrutéis. Bueno, lo primero que vamos a buscar es dónde está el error en la pisada a través de la pelvis. Para ello, lo que vamos a realizar es el test de Downing para encontrar, localizar la dismetría. El test de Downing lo vamos a marcar desde los huesos maleolos tibiales con algunos rotuladores de piel. El procedimiento es el siguiente: flexionamos la pierna del paciente, le pedimos, sujetando bien nosotros rodilla y tobillos, que haga una elevación de la pelvis hacia el techo, eleva, bajamos y así tenemos relajada, reestructurada la pelvis y nos va a dar la posición realmente. Lo marcaríamos con un rotulador, las posiciones de los malleolos internos, y ya buscaríamos la recuperación. No expandimos más como es todo el procedimiento del test de Downing,
ya lo conocemos perfectamente, y vamos a recuperar esa estructura, vamos a recuperar esa alineación de la pelvis para que nuevamente tengamos una pisada completamente equilibrada y todas las cargas de fuerza inferiores podamos controlarlas perfectamente. Entonces, vamos a hacer dos tipos de manipulaciones en la pelvis, una para un ilíaco anterior y otra para un ilíaco posterior. Lo más normal, 85% quizá más de los casos, es que el ilíaco se encuentre en una zona anterior, bien el derecho, bien el izquierdo, pero también es posible que haya una doble lesión anterior-posterior, uno al lado y otro lado, o que los dos lados estén posteriores o anteriores. Movimiento, manipulación, una técnica directa para realizar una normalización de deslizamiento a nivel del ilíaco. Vamos a poner que el ilíaco sea anterior en su lado derecho, es decir, que vengan bien hacia adelante los dos y que yendo hacia atrás el ilíaco derecho se nos quede bloqueado. Vamos a poner primero la puesta en posición. Lo que buscamos en la puesta de posición es que haya una exageración del movimiento. Para ello, colocamos su pierna derecha sobre la izquierda, abrimos un poquito la estructura, trayéndolo hacia nosotros. Con las manos cruzadas del paciente, lo lleva hacia la nuca y en esta posición nosotros alargamos más, abrimos más el ilíaco. En una posición que sea cómoda para nosotros, camilla baja para que podamos estructurar bien con nuestro peso sin hacer daño al paciente, buscamos una rotación contraria al lado lesionado. Y en esta posición buscamos un punto de tensión donde nosotros vamos a presionar con nuestra mano sobre el ilíaco y en el punto de tensión hacemos la manipulación, el TRUS. Una segunda intervención también para el ilíaco anterior, para un tipo de persona que tenga más desgaste a nivel articular, una persona que sea más mayor y que no pueda resistir el TRUS, la técnica directa. Entonces, para ello vamos a colocar al paciente en decúbito lateral, es decir, hacia un lado, y nosotros nos colocamos detrás del paciente. Como la posición era anterior, lo que buscamos es nosotros posteriorizarlo de esta forma en que el ilíaco pueda ser movido. Buscamos posición, vamos moviendo, simplemente repetimos la acción y de esta forma nuevamente volveremos a tener las estructuras equilibradas. En una sesión lo que estamos buscando es normalizar el movimiento del hueso sacro con la nueva referencia que tenemos de las manipulaciones ilíacas. Sí incluyo en el diálogo que estamos estableciendo en que esta sesión la hacemos entre 2-4 días después. No la hacemos inmediatamente por un sencillo motivo. Simplemente estamos buscando que en la primera manipulación, donde hemos conseguido una estabilidad, horizontalización de los huesos ilíacos, metabolice, tenga el tiempo suficiente el organismo para reconocer el nuevo movimiento ilíaco y nos deje en evidencia el bloqueo que está ocurriendo ahora desde el hueso sacro a los huesos ilíacos que habíamos manipulado anteriormente. Entonces, una vez estabilizada y una vez localizada la lesión, para la manipulación tenemos, como en todos los estamentos y en todas las partes articulares, 5, 6, 7, 8 técnicas diferentes de manipulación. Una muy estándar es una técnica semidirecta, en la cual si hemos visto que la parte de la hemibase, la parte alta del hueso sacro, retrocede, pero no va hacia adelante, llevando en una torsión oblicua hacia el ángulo inferolateral del lado contrario, tendríamos este tipo de lesión. Lo que vamos a buscar pues entonces con esta técnica semidirecta es llevarnos la hemibase hacia adelante y el ángulo inferolateral del lado contrario hacia atrás. Y esto lo hacemos tanto en la inspiración como en la expiración, trabajando de una forma alterna, hemibase y ángulo. Como nosotros estamos con una lesión en el lado derecho,
nuevamente para provocar que venga más hacia nosotros y tengamos un mejor acoplamiento en la palpación, ponemos otra vez a la persona con su cabeza hacia el lado de la lesión, en este caso el lado derecho, y con su pierna derecha encima del lado izquierdo. De esta forma el sacro se nos ha venido un poquito más hacia este lado, con lo cual podremos contactar de mejor forma. Idea entonces es, al tomar aire, tomamos aire, empujamos con el brazo caudal hacia abajo y al soltar, soltamos aire, mantenemos el caudal y empujamos con el craneal hacia adelante. Nuevamente repetimos y soltamos. Bien. La idea entonces es, en la inspiración, que el sacro viene hacia atrás, empujamos el ángulo inferolateral izquierdo, del lado contrario. Y en la expiración, que el sacro va hacia adelante, sujetando lo que hemos ganado en el ángulo inferolateral, vamos a ganarle ahora en la estructura de la hemibase contraria, a la derecha en este lado, de tal forma que luego cuando queramos comprobar, deshaciendo los movimientos de pies y cabeza, encontremos un movimiento normalizado. En el caso de que encontremos que la hemibase, al contrario que en el anterior, vaya hacia adelante y se quede ahí bloqueado, empujando el ángulo inferolateral del lado contrario, la estructura de manipulación va a ser al revés. Entonces, volvemos nuevamente a poner la persona con la cabeza mirando al lado de la lesión y la pierna del lado de la lesión encima de la contraria. Aquí lo que vamos a buscar es llevarnos hacia atrás la hemibase y hacia adelante el ángulo inferolateral, justamente lo contrario que anteriormente. Entonces, al tomar aire, empujamos ligeramente y al soltar, echamos hacia atrás el hueso sacro. Lo que queremos conseguir es esto precisamente y de esta forma lo dejamos estructurado. Bien. Vamos a ver ahora una técnica directa para esa posteriorización lateral del hueso sacro, de la hemibase, en la cual vamos a buscar pues una anteversión. Es decir, decíamos, un hueso sacro que estaba posteriorizado hacia atrás, su hemibase derecha, y su ángulo inferolateral estaba hacia adelante. Entonces, en esta posición, con la camilla todo lo baja que podamos para hacer una buena tracción sobre el cuerpo, vamos a buscar con las dos piernas que haya un movimiento del sacro hacia la posición que nos interesa, es decir, coger la hemibase cuando esté más descubierta. Y desde aquí, moviendo la pelvis con sus piernas a través de nuestro cuerpo, buscamos la manipulación directa sobre el hueso sacro. Pedimos al paciente que tome aire, inspiramos y al soltar nosotros empujamos, antebrazo también sobre el ilíaco, tomamos nuevamente aire, soltamos, buscamos ese puntito de tensión para manipular directamente. La dismetría de pelvis se llevó un ilíaco hacia adelante o hacia atrás que arrastró de nuestro hueso sacro y el hueso sacro va a arrastrar la columna lumbar. Entonces, lo normal es que sean las estructuras bajas de la columna lumbar, tanto en la quinta como en la cuarta vértebras lumbares, las que sean reminiscentes a la lesión, al bloqueo. También puede ser arriba, tercera, segunda o primera vértebra. Pero lo normal es que quien está en contacto articular con el hueso sacro, que es la quinta vértebra lumbar, sea la que vaya a arrastrar hasta quedar en una posición de falta de deslizamiento articular. Esta es verdad que a su vez se puede llevar la cuarta, más difícilmente como una onda expansiva, la cuarta se puede llevar a la tercera y así incluso podemos recorrer todo el raquis completamente. Entonces, nos vamos a encontrar con dos tipos de lesiones bien diferenciadas en la columna lumbar. Una va a ser en la flexión y otra va a ser en la extensión. Esto es una forma de verlo fisiológicamente. La flexión fisiológica, la extensión fisiológica. Pero hay otro punto de vista desde la osteopatía que buscamos la flexión
que es contraria a la flexión fisiológica, es la misma que la extensión fisiológica, que es el punto de acercamiento de la quinta vértebra lumbar a la primera vértebra sacra. Pero vamos a generalizarlo y normalizarlo para no hacernos líos. Es decir, esto sería una extensión, esto sería una flexión, con lo cual buscamos el bloqueo. Es decir, si va bien en flexión pero no va en extensión, tenemos la lesión en extensión. Quizá esto sea un poco lioso, pero a la hora de tocarlo es bastante sencillo. Y luego buscamos si la vértebra está bloqueada hacia la izquierda o si está bloqueada hacia la derecha. Si está bloqueada, por ejemplo, en la posición que yo la tengo ahora, hacia el lado izquierdo, es decir, la rotación de la vértebra va bien hacia la izquierda, pero no retrocede, vamos a trabajar con la vértebra, el lado vertebral liberado, el punto en que está lesionado. Es decir, la zona de lesión la tenemos arriba, que no haya presión en la zona en que está apoyada sobre la camilla. En esta posición y con una pierna buscamos nosotros el movimiento vertebral, buscamos el movimiento en el cual tengamos la tensión para poder manipular. Previamente, en la toma de posición, pedimos al paciente que cruce las manos y hacemos una rotación ligera buscando esa presión a nivel vertebral, pasando nuestro brazo a través del suyo, cogemos el hombro, buscamos desde este punto de vista, buscamos una flexión de la pierna para encontrar el punto de tensión y en ese punto de tensión lo que vamos a buscar es destruir el bloqueo a nivel vertebral. Presionamos pierna hacia el suelo, presionamos el hombro hacia la camilla. En ese punto de tensión le hacemos un truss. Ahí estamos. Vamos a hacer técnicas para los bloqueos de información ya neurológica, tratándose de una ciática o pseudociática, donde el nervio ciático va a estar bloqueado por sus membranas, de un proceso para el sistema también pudendo, los nervios pudendo, las tres ramas, vamos a abrirlas. En cualquiera de ellas el trabajo es extensible a cualquier tipo de lesión pélvico-lumbar, pero concretamente a nivel de las estructuras neurológicas en el síndrome de atrapamiento de nervio pudendo, vamos a diferenciar entre la salida o nacimiento del nervio ciático con respecto al nervio pudendo. Realmente son hermanos porque nacen del mismo sitio, es decir, si colocamos, bajamos un poquito, si colocamos un sacro y vemos los puntos de sus diferentes vértebras, tendremos el nacimiento del nervio ciático en cada uno de los agujeritos vertebrales y tendremos el nervio pudendo saliendo de la segunda estructura sacra, de la tercera y de la cuarta. A veces se ha demostrado en algunos cadáveres que incluso también de la quinta, pero lo normal es que son las raíces sacras 2, 3 y 4 donde nace el nervio pudendo. Viene a través de un ganglio a encontrarse el nervio ciático y el nervio pudendo, donde en ese ganglio va a llevar el nervio ciático a toda su estructura hasta el tobillo y el nervio pudendo va a hacer el recorrido ya conocido a nivel anatómico hacia toda la estructura urogenital. Bueno, pues lo que vamos a buscar a través del agujero ciático es el paso del nervio donde sus membranas tenemos que darle una oxigenación para que vaya soltando esa estructura. Lo hacemos bien localizado el nervio ciático a través del agujero mayor. Hacemos una remoción, primero en contra del sentido, el movimiento en contra del sentido de las agujas del reloj primero,
La presión debe ser fuerte, es bastante molesto para el paciente y luego cambiamos para estimularlo al movimiento favorecedor de las agujas del reloj. Esto estamos aproximadamente unos 7-10 segundos, después de estos 7-10 segundos, otros 3 segundos más que presionamos haciendo cierta vibración para soltar y devolver toda la información neuronal. Las maniobras sobre el nervio pudendo y sus ramificaciones perineales en la mujer dorsal del clítoris, en el hombre dorsal del glande, son también básicas en el que podamos localizar precisamente para poder actuar sobre esas capas neuronales que no están dando la respuesta. En cuanto al nervio pudendo, tenemos un triángulo muy importante que, conociéndolo anatómicamente, vamos a localizarlo perfectamente. Es más, si la persona está padeciendo una neuropatía pudenda, vamos a saber que estamos justamente encima del nervio porque el dolor va a ser muy intenso, con lo cual se va a notar rápidamente. Pero en el tendón del músculo pectíneo que va hacia el pubis, la zona de inserción isquiática y el pubis, tenemos una zona mullida donde tenemos el nervio pudendo. En caso de lesión, la cuestión de rehacer la información es presionar sobre esa estructura cortándola 7-10 segundos, igual que hacíamos en la reestructuración final del nervio ciático, y después de estos 7-10 segundos una vibración de 3 segundos. Lo mismo hacemos para la segunda rama del nervio pudendo, que es el nervio perineal. El nervio perineal en la mujer lo encontramos entre el orificio vaginal y el orificio anal, prácticamente en el medio, yéndonos hacia la zona de esfínteres. Nos encontramos, si hay neuropatía y bloqueo en esta segunda rama, mucho dolor, pero en ese punto nos encontramos las raíces fundamentales que podemos palpar del nervio perineal. En esta posición hacemos exactamente lo mismo que en el pudendo, 7-10 segundos aproximadamente de presión, más otros 3 segundos más de vibración. Y lo mismo ocurre en la zona dorsal del clítoris en la mujer, la zona dorsal del glande en el hombre. Es decir, localizamos el clítoris y desde su puntita estricta hacemos esa presión, 10 segundos, 7 segundos, más otros 3 segundos de vibración. Lo mismo ocurre en la zona que estaría el clítoris en el hombre, es decir, localizamos esa parte interpúbica ligeramente más abajo que está acolchada y hacemos la misma presión. Con esto empezamos a estabilizar, después del tratamiento de todos los tejidos blandos, después del tratamiento de todos los tejidos conectivos que ya veíamos en un vídeo anterior, después de las manipulaciones que hoy hemos explicado, tendríamos una estructura mucho más informada a nivel neuronal, con lo cual los neurotransmisores empiezan a normalizar su información. Lo mismo haríamos en una estructura de trabajo a nivel visceral para el sistema neurovegetativo, que nos va a dar información a todo el proceso urogenital, y lo mismo haríamos, después lo vamos a entrar en detalle, por su complejidad. Esto ya lo abordamos perfectamente en clases de osteopatía para tercero de osteopatía o en los seminarios profesionales. Abordaríamos también todas las estructuras de movimiento del hueso cráneo para eliminar todos los bloqueos que pudiera haber y devolver información a partir del sistema nervioso periférico a todas las estructuras también bajas.